Hola, este sería mi tercer vídeo para YouTube, imagino que ya el último por hoy, ¿vale? Eh, bueno, en principio decir, pediros disculpas por el segundo vídeo, que creo que voy a editar o voy a rehacer, porque realmente decirlo, digamos que la velocidad a la que he hablado o la mezcla de, en fin, creo que se me entiende bastante mal, ¿vale? A partir de ahora, sí, bueno, ya que me he podido oír hablando, me he dado cuenta de lo rápido y lo mal que se me entiende, así que bueno, intentaré hablar con mejor dicción, de manera más tranquila, para que, bueno, para que también sea más ameno escucharme, porque imagino que debe ser algo complicado entenderme, ¿vale? Bien, volviendo al tema de la GH, segunda parte, bueno, hasta hace relativamente poco entre comillas, uno podía ir, como he dicho, a la farmacia y pedir siempre, bueno, siempre que tuviese receta, aunque digamos que eran fármacos que tampoco había tanta regulación, ¿no? Entonces, bueno, fármaco caro, tú pagabas, no había mucho problema en la farmacia, también había cierta, bueno, como digo, no había tanta persecución por parte de las autoridades, ¿no? O sea, por parte de los legisladores, no había tanta... El tema digamos, del dopaje no era un tema especialmente relevante. Entonces, bueno, comprar hormona de crecimiento en la farmacia no es que fuera tampoco un delito, ¿no? Ni fuera algo perseguible. Entonces, bueno, ya digo, es decir, había acceso, carísimo, pero había acceso. Ergo, eso no era un problema. Lo que sí que era un problema, como bien digo, es el precio. Era carísima. Sin embargo, ya digo, había un plan B para la gente que no era millonaria, ¿vale? Y era la famosa Gintropin, ¿vale? Gintropin, aunque te suene a hormona china, que de hecho ahora vuelve a estar en el mercado, no con la misma calidad, ni mucho menos, por no decir que la mayoría es mierda pura, pero Gintropin en origen era una hormona legítima, como puede ser cualquier tipo de pues, genotropin, humatrope, era una hormona a nivel de cualquiera, hecha decir por una empresa farmacéutica china y calidad top, ¿vale? La cuestión de la Gintropin fue que realmente, bueno, Estados Unidos presionó muchísimo porque realmente Gintropin estaba vendiendo hormona de crecimiento directamente desde China, directamente, con una calidad muy similar, por no decir igual a las farmacéuticas occidentales, con la única diferencia de que, bueno, la hormona de crecimiento es muy sensible, pero terriblemente sensible. Más en aquella época, las nuevas, por lo visto, se ha producido un cambio en la manufactura y digamos que es algo más resistente, ¿vale? Al menos hasta que se mezcla con el agua, en solución liofilizada es muy sensible. Tanto la cinética misma, o sea, ya no solamente la gente piensa siempre en la temperatura, en factores como la luz, no. La hormona de crecimiento es tan sensible que meramente por agitarla, eh, antes de mezclar, con agitarla ya se produce una degradación. Entonces la Gintropin se consideraba inferior a Saizen o Matrop, sencillamente porque en el viaje, en el transcurso, entre que era traída, bueno, había una degradación, ¿vale? Parte de la hormona, digamos, se descomponía y venía pues al 80%, 75%, dependiendo de cómo lo hubiesen, bueno, pues cómo lo hubiesen traído, ¿no? O sea, el proceso de transporte, lo cuidadoso que hubiera sido. De hecho, se hablaba de las Gintropin de invierno y de las Gintropin de verano. Bueno, había toda una ciencia. Pero el caso es que comprar 100 unidades de Gintropin no era disparatado. Entonces, para una persona, una atleta promedio, con un sueldo en la época bien, porque en la época todo el mundo cobraba bien, por cualquier tipo de actividad, pues bueno, era accesible. Usar 10 unidades no era una locura. Y aún así, la mayoría de gente usaba 4, 5, 6, 7, 8. No había, ya digo, es decir, el tema de mezclarlo con insulina y hacer mega... tampoco era la finalidad. La gente usaba hormona para verse apretado, para poder comer, que es otra de las facetas que tiene sobre el metabolismo, que es el poder comer, digamos, no tan limpio y aún así apretarse. Bueno, digamos que le buscaban eh, propiedades complementarias, ¿no? Al hecho como he dicho, a la parte hardcore que quizá es puesta en la parte primera, ¿vale? Bien, una vez que llega el 2007, que Estados Unidos se pone ya bastante crecida con el tema de la Gintropin,
Y hay otro hecho, es decir, que es desde luego decir, el que marca el fin de la Gintropin como tal, son los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008. Ahí Gintropin como tal desaparece, o al menos desaparece, es decir, como la mentira que era. Es decir, Gintropin se vendía como una especie de empresa que manufacturaba hormona del crecimiento para China, pero que no exportaba, lo cual era evidentemente una falacia, es decir, porque creo que chinos que hubiesen probado la Gintropin, ninguno. O sea, uso hospitalario en China, creo que la Gintropin se usaba poco. Básicamente era una hormona para exportar y hacer ricos pues a cuatro miembros o asociados al régimen, ¿no? Que así es como funcionan los países del entorno. Bueno, se corta en 2008, es decir, el acceso a Gintropin, que de hecho, es decir, se hablaba de que muchos pros directamente compraban Gintropin y pista, y ya está. Entonces se abre, digamos, una brecha, es el apocalipsis, ¿vale? Es decir, porque aquí surge una especie como digamos, de nuevo problema, es decir, porque claro, es decir, la gente tenía acceso fácil y muy barato, muy barato, a Gintropin. Entonces, claro, es decir, de repente, no tener esa referencia, es decir, bueno, ¿dónde acudimos? Entonces, la industria china, que hasta ese momento había tenido también una línea B, las llamadas Blue Tops. Las Blue Tops, mucha gente decía, y quizás por cómo era, puede ser, que era sencillamente la línea B de Gintropin. Esto es, la hormona que estaba más degradada o peor conservada de Gintropin, directamente, es decir, la etiquetaban como Blue Top, genérica, era una hormona bien producida, pero degradada, y se vendía a bajo coste. Bueno, es una teoría, hay muchas. El caso es que sí que había una Blue Top en la época de Gintropin, que era mucho más barata y era aceptablemente efectiva, ¿vale? Bueno, o sea, la gente la usaba un poco, bueno, ¿tienes Gintropin? No me lo puedo permitir, o pues uso la Blue Top, que sé que los márgenes son razonables. Bien, cuando Gintropin acaba y el chollo se acaba, además todo es muy seguido, es decir, uno deja de tener acceso a la hospitalaria. En España, Gintropin desaparece como tal, y las Blue Top aceptables, por decirlo así, también desaparecen. Entonces surge una especie como de nueva industria en China, imagino que aprovechando la infraestructura anterior, y surge, digamos, lo que viene a ser, pues no sé, es una especie como de supermercado de la GH. Entonces nos encontramos con Igetropin, Riptropin, la Gintropin, que seguía etiquetándose decir como Gintropin cuando no era Gintropin. Esto es, la gente que usaba Gintropin en 2009-2010 te puede decir que comparada con la anterior era una basura. Pero bueno, era pues lo que llaman las genéricas pata negra. Ya digo, Igetropin, Riptropin, Gintropin y Ansomon, ¿vale? Es decir, bueno, hay algunos más, ¿vale? Pero bueno, eran, digamos, las alternativas que daba el mercado, ¿vale? Y luego estaban, bueno, pues si querías, las originales occidentales, ¿vale? Es decir, pues ya fuera Genotropin, Umatrop, Saizen, luego estuvo Unitrop, Nortropin, bueno, hay una variedad, carísima variedad de hormonas occidentales. El caso es que al principio estas apocalipsis de Gentropin, quizá, como ya digo, como aprovechaban bien la infraestructura anterior, las Gentropin, Riptropin funcionaban muy bien. Quizá a nivel de las Blue Top anteriores, de la época de 2007, no sé, tampoco sabría decir si había una equivalencia, decir, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, eran hormonas aceptables. El precio era aceptable y los resultados, tanto en análisis de sangre como a nivel visual, eran buenos. Aquí se empezó a hablar de la proporción, digamos, 8-10, que bueno, si las hormonas no llevaban, había que contar que en lugar de 10 unidades por vial llevaron 8, 7, 6. Se empezó a jugar con esa especie de equivalencia, ¿vale? Surge aquí el tema de las GH con una proporción, digamos, con un ratio con respecto a las originales de farmacia. Bueno, en esta época sí también surge la industria de los péptidos, también de China. Los péptidos secretagogos, tanto los GHRP como GHRH, tema aparte que no trataremos aquí porque es demasiado extenso, de hecho es una brutalidad lo extenso que es. Pero bueno, la gente digamos que tiene esas vías, una vía muy cara, hormona de farmacia, legítima, de mercado estadounidense, muy complicado de acceder, pero bueno, ahí está. Y mercado árabe, mercado europeo, de farmacia original,
Pfizer, o sea, etcétera, es decir, hacen sus hormonas, si puedes las pagas, y si no, pues vas a las hormonas Igepropin, Ritropin, que son de calidad aceptable. Luego tenemos los péptidos, y luego surge una especie como de submercado de las genéricas, Yellow Tops, Blue Tops, Red Tops, que es un poco un hit or miss, o sea, que es, bueno, de vez en cuando venían lotes cojonudos, luego de repente te venían lotes malos, pero siempre eran lotes. Digamos que la hormona era muy homogénea, el lote venía de manera homogénea, cojonudo, de manera homogénea. Esto es, si un lote era bueno, o sea, si un vial era bueno, los otros 9 eran buenos. Si un vial era malo, los otros 9 pues eran malos. Digamos que te comías el batch entero. Bueno, a partir de ahí, ¿vale? Es decir, o sea, el mercado se va degradando y yo, por lo visto, pues evidentemente, si la demanda crece enormemente, de 2007 eran 4 matados los que usaban GH, y de repente decir, bueno, pues hay una demanda increíble. Entonces, bueno, la GH de repente tiene una caída de precio muy grande, hablo de las chinas. Y los chinos empiezan a competir para ver quién vende la GH más barata. Claro, evidentemente, es decir, esta pseudoindustria al final lo que produce es una especie como de sobremercado en el cual sobra GH, bueno, sobra botecitos donde pone GH, pero realmente es decir, de GH poca. Hay una etapa intermedia, varios culturistas me han hablado decir, del hecho de la industria en China, cuando hablan con proveedores para poder comprar directamente. Les hablaban de, bueno, de una industria decir, que generaba viales de 4 unidades y luego reetiquetaban según les salía de los cojones. Esto es, ponían que era de 10 y era de 4, con lo cual ya las cuentas no salían. Pero junto a esta industria, que digamos hace un poco juego sucio, pues claro, es decir, aquí el dinero es muy importante y los chinos tienen regulaciones muy laxas. Entonces nada les impide decir, empezar a vender mierda a escala global. Empezamos en el Big Mass, ¿vale? O sea, empiezan a vender hormona baratísima, pero que ni es hormona ni es nada. A partir de 2011, 2012, se empiezan a encontrar ya, los chinos no son idiotas, ven que la gente ya no se lo traga. Entonces, bueno, decidí ir un paso más allá. No vamos a poner, no sé, cualquier tipo de excipiente liofilizado. Vamos a meter algo que el usuario occidental, pues bueno, que está con 100.000 compuestos, no va a notar. Digamos, va a juzgar el compuesto sencillamente por los efectos secundarios. Entonces es cuando se detectan viales, de hecho, ahora mismo el mercado está inundado. Incluso marcas, nunca mencionaré marcas actuales, ¿vale? Es decir, para no entrar en cuestiones delicadas. No voy a decir esta hormona actual es mala o esta es buena. Ahí no entro, porque considero decir que el 95% de mercado es una mierda. Partiendo de ahí ya, pues, podéis entender un poco por dónde voy. Pero mucha gente usa ahora mismo GH. De hecho, surge en esa etapa intermedia, 2012, 2013, cuando el mercado empieza a ser hipercompetitivo, muy competitivo entre los chinos. Quieren vender hormona que la gente piense que es buena. Entonces, es casi peor, porque que te vendan albúmina, por ejemplo, es decir, no tiene consecuencia, más que has perdido dinero y ya está. Muchas hormonas actuales, la práctica sigue siendo muy habitual, te meten o bien cortisona, o bien vasopresina, ahí es nada, puede meter una mezcla de todo con algo de GH, o muchas hormonas de crecimiento que se están viendo últimamente, la gente comenta, es decir, que se hace blood tests, se hace un análisis de sangre para ver IGF-1 y GH y ven resultados paradójicos, como GH muy alta, IGF-1 baja y sobre todo una marca en particular que da IGF-1 muy alta, muy alta, y GH bajísima. Claro, no es GH. ¿Qué es? Pues algún tipo de péptido o mezcla de péptidos. Producir un péptido es más barato, de hecho está tirado de precio, y sin embargo al usuario le puede parecer que es hormona de crecimiento. Incluso en resultados, si nadie ha usado antes hormona de crecimiento, le das una buena mezcla de CJC-DAC, por ejemplo, es decir, con un HRP importante, una cantidad importante, y el usuario va a pensar que está usando GH de calidad intermedia, pero bueno, paga por ello y bien. Pero ya digo, es decir, muchos usuarios están inyectándose cortisona o vasopresina o mezcla de. En el mejor de los casos podría tener algo de GH o algún péptido, pero digamos que la industria actual está muy jodida. Tanto es así que realmente, es decir, el tema de la hormona se ha complicado tantísimo
que antes tú ibas, comprabas un Matrop, comprabas Genotropin y sabías lo que comprabas. Esto es, pagabas un pastizal por algo que era, bueno, legítimo de farmacia. Pero aunque siempre ha habido copias de hormona de farmacia, nunca a la escala actual. Ahora mismo la gente sigue gastando verdaderas fortunas en hormonas que piensan que son legítimas y en el fondo están pagando a precio de farmacia a saber qué. Pero desde luego los efectos causan efectos muy extraños como ciertas molestias intestinales que más parecen que ver, parece que tienen más que ver con la grelina, esto es, con péptidos, que realmente con GH. Y se han visto lotes tanto de Genotropin como de Matrop y falsificados con una calidad absolutamente increíble, o sea, verdaderos artistas de la falsificación. Esto es, no tenemos acceso a genérica buena. Es más, meterte actualmente en el mercado de genérico es, ya no es como antes, un hit or miss, o sea, o sí o no, es no o no. O sea, meterte en el mercado de genérico es absurdo actualmente y es un consejo que os doy por salud. O sea, os estáis metiendo, en el mejor de los casos, péptidos, ¿vale? En el mejor de los casos. Luego, las marcas, digamos, pues de laboratorios comerciales, laboratorios underground, lo que hacen es comprar hormona en China directamente, pero claro, como tienen más, no somos nosotros, tienen algo más de peso, pues, bueno, suelen ser, pues eso, o bien péptidos, que te la venden como GH, o algunas marcas sí consiguen algunos lotes, que sí que puede ser alguna GH de calidad intermedia, pero entramos lo mismo, es decir, igual te viene un lote bueno que dos malos, entramos en una especie como de espiral de que nunca sabes realmente lo que estás pagando y lo que estás aplicando, y es problemático. Y luego tenemos la tercera vía, que es la vía de farmacia, que ahora también podemos llegar a tener una falsificación perfecta en la mano, pensando que es buena. Y te la comes. Porque encima, como te digo, te meten cortisona, retienes líquido, puedes tener incluso síndrome del túnel carpiano, así por retención de líquidos, tú piensas que todo va bien y no, te están metiendo una mierda. Por eso quiero decir que actualmente el mercado de hormona de crecimiento no es tan bonito. Por tanto, cuando vemos a alguien que dice, guau, es que esa persona usa un montón de hormona de crecimiento. Sí, ¿cuál? ¿Qué hormona? No, la saca de hospital, ya. O sea, va apuntada, ¿no? Punta de rifle y va sacando del hospital. Es un mercado muy complicado. Desde el mercado del este está llegando mierda a mansalva. El mercado oriental vende mierda a mansalva. Y encima han conseguido decir que a pesar de vender un producto de calidad bajísima, la demanda siga increciendo. O sea, es increíble la cantidad de atletas que siguen pidiendo GH. O sea, siguen pensando que es indispensable para poder competir. Porque claro, como el otro usa, no voy a estar en desventaja, entonces voy a comprar GH. Realmente, es decir, como productor no me imagino un negocio mejor que vender mierda a precio de oro y que encima la gente me siga pidiendo esa mierda. Pues básicamente eso es como está así es como está la industria actual. Tanto es así que se está contagiando, se está irradiando al mundo de los péptidos. Que si alguno se quería abrazar a esta opción, empieza a ser una opción dudosa o problemática. Yo digo que el mercado chino es un mercado, es decir, desregulado, por decirlo así. Y eso tiene consecuencias, pues, jodidas. Pues nada, GH parte 2.